Radio Católica. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Unidos por Cristo y María. Es la opción de preocuparte o de ocuparte. Entonces, después del programa me voy a ocupar para solucionarlo. Y luego de pilón me meto a la aplicación para Zoom y me ponen un montón de preguntas, que si debo, que si permito que se grabe el audio, etcétera. Y total, pues eso es lo que me ha distraído el día de hoy. Bueno, antes de comenzar quiero hacer, vamos a comenzar con el tema y luego ya entro en lo que debía de comenzar. Hoy estamos celebrando a San León IX. Era un león rugiente que para todo decía, no es cierto. San León IX es el papa que nació en el año 1002 en una región antiguamente era Alemania, pero ahora ya pertenece a Francia, y era hijo de el conde no era el condenado, pero era un conde. Y entonces a los 24 años lo mandaron para que dirigiera un ejército y posteriormente lo nombraron obispo de Toul. Pero él se negó a ser obispo porque tenía que obedecer al obispo metropolitano y dijo, Nanay, reconocerlo y serle fiel. Y dijo, no. Entonces ya después entre todos lograron, entre toda la canonjía, entre todos los fieles, en todos los obispos, aceptaron que fuera nombrado obispo. Posteriormente fue nombrado por Enrique III, que era un papa, que era un gobernante muy canijo y que quería ser el jefe de la iglesia como lo había sido Constantino. Entonces él lo impuso como papa. Pero como él dijo, Nanay, yo no te voy a reconocer como jefe de la iglesia. El jefe de la iglesia es el papa. Entonces, entre dimes y diretes, fue algo controversial. Finalmente lo nombraron papa. Pero fue un papa que siempre fue controversial. En primer lugar, se negó a la boda de Guillermo el Bastardo, que posteriormente sería conocido como Guillermo el Conquistador, con la mujer que había designado como esposa porque era pariente cercana, era prima hermana. Entonces negó esa boda, pero de todas maneras se realizó. Posteriormente tuvo que batallar con Constantinopla, con el cisma de la Iglesia de Oriente, porque el patriarca de Constantinopla había cerrado las iglesias del clero latino si no adoptaban la forma del clero oriental griego. Entonces mandó una delegación, la cual no fue recibida, y terminó como la separación de la iglesia entre la iglesia de Occidente y la iglesia de Oriente. Posteriormente formó un ejército del papado, que fue derrocado y él fue hecho prisionero, y poco antes de su muerte, él fue el papa del año 1049 a 1054. Poco antes de su muerte fue liberado. Entonces es un papa controversial, es un papa que hizo muchas cosas, participó en 12 concilios, no concilios, reuniones de obispos, hombre, no es concilio, es sínodos, 12 sínodos. Y hizo muchas reformas, entre ellos integró no solamente al clero romano, sino también lo hizo abierto internacionalmente para que participaran obispos de diferentes países y le da ese sentido ecuménico. Y se puede decir que de alguna manera
es el antecesor o el promotor de lo que sería la iglesia gregoriana, ya después con Gregorio. Bueno, esto es dentro de las políticas de la iglesia, pero la santidad se debe precisamente a su firmeza y su valentía de oponerse a las influencias políticas externas y darle a la iglesia la categoría de unicidad, de carácter divino y de no no alinearse con los intereses políticos. Es por eso que las elecciones del Papa se hacen a puerta cerrada con llave, con clave, y se evitaba para evitar que hubiera mensajes, que hubiera cartas, que hubiera presión de parte de gobernantes externos, sino que era una acción de la iglesia interna. Hoy en día también se les prohíben los celulares, pero es el sentido de con llave, para que no haya ninguna influencia externa. Bien, esto es León IX. Y el Evangelio de hoy a mí me parece encantador, es de San Juan, porque Jesús hace una declaración muy bonita, fíjate. Durante mi infancia yo le tenía más miedo a Dios que al diablo, porque yo estaba seguro, de acuerdo a mi mamá, que a la edad de 6 años ya había cometido todos los pecados capitales. Y estaba segurísimo que me iba a ir al infierno. Y tenía miedo a un Dios que todo lo observaba y siempre estaba buscando para castigarme. Y cuando por desobediente me tropezaba, me caía o tenía algún accidente, mi mamá me decía, ya viste, Dios te castigó por canijo y por desobediente. Entonces yo le tenía pánico a Dios. Sin embargo, Jesucristo dice, Dios no vino a juzgar al mundo. Dice, tanto amó Dios al hombre que le ha dado a su propio Hijo para que por medio de él sean salvos. Porque Dios no no vino a juzgar al hombre, sino a salvarlo. Dice, la verdadera condenación consiste en que habiendo visto la luz, hayan preferido permanecer las tinieblas, porque sus obras son de tinieblas. Entonces la salvación es la luz. La luz vino al mundo, pero el mundo no la recibió. Pero aquellos que la han recibido están llamados a ser hijos de Dios. Fíjate qué bonito, porque Dios no viene a condenar al mundo, sino a salvarlo. Nos ha dado a su Hijo Jesucristo para que nos salvemos por medio de él. Así que esto es lo maravilloso y lo hermoso. Bueno, fíjate que ayer contesté una pregunta incompleta. Me la hizo mi querido amigo Pedro y su esposa Toña. Preguntaba qué eran los novísimos. Y cuando yo estudié liturgia con el padre Javier González y con el padre Alfredo Ramírez Jasso, nos hablaban acerca de esos cambios del Concilio Vaticano II y que se determinaban aquellos que buscaban celebrar misa con un jorongo y consagrar con tortilla y con tequila, se le llamó novísimos, es decir, que se estaban adelantando a todas las reformas del Concilio Vaticano II. Sin embargo, el término novísimo es un término muy anterior, muy antiguo, que hace referencia a lo nuevo, es decir, a lo que viene después de la muerte. Por cierto, mi querida Esperancita, ¿tú sabes lo que sigue después de la muerte? Pues la resurrección, ¿no, padre? Para algunos. No, la pera, y antes está el gorrito, lotería. No, en serio, velos en el orden espiral. Sí. Y después de la muerte sigue la pera y antes está el gorrito. Sí, sí, sí. Bueno, lotería, padre. Los novísimos es precisamente lo que viene después de la muerte, ya sea el cielo, el infierno, el purgatorio, el paraíso. A eso se le llamaba novísimos, lo que es lo que viene, el destino del alma después de la muerte. Ok, mi querido Pedro, disculpa que no te haya contestado completamente tu pregunta. Ok, pero ahora ya te la contesté. Estamos en lo dicho. Muy bien, ¿qué más, mi querida Esperancita? Ahora sí ya vamos a entrar en tema después de todas esas preguntas. Por cierto, ayer, el otro día me contó un chiste
nuestra muy querida amiga Hortensia, que siempre participa. Saludos, Hortensia, que siempre participa en este programa. Dice que metieron a un ladrón que se había robado una gran fortuna y no le encontraron la fortuna, que se robó el botín, pero lo metieron a la cárcel y era el único sostén para su mamá, que era viuda y que pues se mantenían pobremente de la siembra de papas, ¿sí? Entonces había que escarbar la tierra y todo, y la mujer pues, ya estaba muy vieja, el trabajo lo hacía su hijo, entonces dice, ay hijo, ya se acerca el tiempo de la siembra y no tengo nadie que me ayude. Dice, mamá, le escribe la carta, ya ves que las cartas en las cárceles pasan por censura de parte antes de mandarla, para que no vayan a hacer a decir alguna cosa o demás, se pasa por censura las cartas. Entonces dice, mamá, no se te ocurra escarbar en el área de donde siembran las papas, porque allí enterré el botín. Y luego le escribe la mamá diciendo, hijo, no sé qué pasó, pero llegaron 600 policías, se pusieron a escarbar por todo el terreno, pero no encontraron tu botín. Dice, aprovecha la tierra removida para sembrar las papas, ya hicieron el trabajo. Era plan con maña, padre. Pues sí, Sí, era bien para que planeado. fueran los policías a hacer el trabajo y escarbaran ahí para ayudarle a la mamá. Es que no había interés, no había interés personal, ¿verdad? Muy Muy bien. bien. Esa estuvo buena, padre. Muy buena estuvo esa. Ok, pues vamos a los temas. A ver, cuéntame. Muy bien, pues las temas seguimos, pues su programa es Pregúntame. Tenemos varias Pregúntame. preguntas. Claro que sí, tenemos varias. El que obedece no se equivoca, padre. Tenemos varias preguntas aquí. La primera es, ¿por qué en los evangelios se dice según? Según San Marcos, según San Lucas, según... Fíjate que cuando fui, recibí el ministerio de la palabra en el seminario, o sea, son los ministerios laicales que se reciben antes de las órdenes menores, antiguamente se llamaban órdenes menores, después se llamaron ministerios laicales, que son a partir del Concilio Vaticano II. Entonces uno es admitido como lector y después se administra como acólito y posteriormente, o sea, ministro de la Eucaristía, y posteriormente ya viene la orden del diaconado y el presbiterado. Cuando era lector y leí solemnemente la catedral, dije, proclamación, no es cierto, ya era diácono, perdóname, porque el diácono no puede, el lector no puede leer el Evangelio, ya era diácono. Entonces leí solemnemente en la catedral, proclamación de la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, tal como lo escribió el evangelista Lucas. Y al final de la misa, el obispo Sergio Méndez Arceo, de Cuernavaca, aquel obispo controversial, me dijo, oye, nosotros en mis tiempos éramos más humildes y decíamos según San Lucas o según San Marcos, no tal como lo escribió, ¿ok? Dije, muchas gracias. Es decir, no sabemos realmente con el tiempo y con las traducciones si realmente es tal como lo escribió, pero esto es la versión que da Lucas o Juan o Mateo o Marcos. Vamos a ver que hay, por ejemplo, algunas diferencias dentro del contexto de un mismo acontecimiento. Y me platicaban que un detective dice que la forma de narrar un mismo acontecimiento parece contradictorio la versión de diferentes testigos, y es la forma como cada testigo capta el acontecimiento, lo cual verifica de alguna manera o da credibilidad al objetivo que se está buscando para descubrir la verdad. Entonces, aún así, el Evangelio podría ser realmente, aunque parecen contradictorios, en realidad se complementan o se completa el mensaje de Cristo.
Muy bien, pues estamos hablando de evangelios y nos hacen otra pregunta de referente al evangelio, pero esto es Gerardo Serrano, dice que le envía saludos acá de Gracias, Fernando. Stockton, y dice que si nos puede decir algo acerca del evangelio de de Judas que fue encontrado recientemente. Déjame platicarte de los que son los evangelios apócrifos, como el de Tomás, el de José, etcétera, ¿no? La iglesia en el siglo IV, después de haber sido perseguida, ya tiene tiempo de establecerse y puede reorganizarse. Jesucristo no escribió una Biblia, fundó una iglesia, y es de la iglesia donde surge la Sagrada Biblia. Entonces, ya una vez con tranquilidad, la iglesia empieza a recopilar los escritos que se han hecho, sobre todo apostólicos, las cartas de Pedro, de Juan, de Santiago, de Pablo, etcétera, y las pone en conjunto. Con la colegialidad de la iglesia se ponen a investigar también los evangelios. Y entonces se dan cuenta de que hay algunos escritos que no son correctos o que no corresponden o que son contradictorios a la fe cristiana. Y son rechazados, pero son puestos en un documento, en un libro aparte, como evangelios falsos. Apócrifo significa falso. La iglesia reconoce canónicamente los 4 evangelios que hemos mencionado, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pero hay otra serie de evangelios y demás que nos sirven, no lo rechazamos, nos sirven como un estudio colateral para poder entender cuestiones de fe, de costumbres, de tradiciones de la época. Pero hubo muchos falsos. ¿Y por qué eran falsos? Pues nunca falta la gente presumida o la gente que quiere lucrar o demás que dice, yo tengo el Evangelio de Tomás, qué bien, y se los vendo, ¿sí? ¿Y para qué lo quiero vendado? No, digo, si quieren tenerlo, les vendo una copia, órale. Entonces, hubo muchos que ofrecieron lecturas falsas o escritos falsos, presumiendo que eran de actualidad. Este evangelio según San Judas, perdón, no es San Judas Tadeo, es el evangelio de Judas y presenta, data del siglo II. Fue tomado por unos agnósticos cainitas, creo que se llamaban, y posteriormente se desapareció este libro, este evangelio. Fue encontrado en 1970 en Egipto por una versión copta, o sea, del lenguaje egipcio copto, que viene a ser una traducción del original del griego. Pero no se encuentra todo el libro completo, sino solamente un texto en el que hace referencia de que Judas era el amigo muy querido de Jesús y que si lo entregó fue por un plan, en concreto un plan secreto de Jesús, que era para que se cumplieran las escrituras. National Geographic sacó a relucir este escrito y un documental al respecto, laudando y elogiando a Judas. Sin embargo, el Instituto de Lingüística y Sagradas Escrituras, expertos lo desmintieron diciendo hay errores de la traducción y de la interpretación. No se trata de eso, pero es un escrito apócrifo, ¿ok? Y eso se revisó en el año 2002. Muy bien, pues algo nuevo para nosotros que no habíamos escuchado de esto. Ahora nos vamos a otro tipo de preguntas, padre. A una señora le regalaron un cirio que está bendito y no le regalaron un palestino o un no, judío. era un cirio. ¿Y era chiquito o era O era adulto? un cirio de Pascua. Vaya. Un cirio de Ya Pascua están pensando en los sirios y palestinos. No, padre, usted anda pensando en la guerra siempre, no. Vamos a hablar en sirio. Tranquilo, Digo, padre, en serio. tranquilo, Okay, padre, bueno. estamos en Pascua de Resurrección. Bueno,
relax. Le Ah, regalamos. ya me relajé. Ay, qué relajo estamos echando. Bueno, Muy bien. A esta persona le regalan un cirio y ella lo prende porque ya está bendito, pero resulta que cuando conforme se va quemando ya casi al final, encontró 2 alfileres adentro y dice que le llamó la atención. ajá. Porque si hubieran sido Hicieron 3, hubieran sido brujería. los clavos. Hubieran sido los clavos, lo figuraría con los 3 clavos, pero como fueron 2, dice que si estaría bien o no sé qué pensar, nomás lo tira ya. Le hicieron brujería. Cacle, cacle. No, no es cierto. Mira, normalmente para hacer una vela, yo no sé el proceso antiguo, no sé cómo se hagan hoy en día, pero a la mecha se le ponían una tuerquita o algo pesado para amarrarla y que cayera en el envase, en la base donde se iba a poner. Luego, en ese molde, se amarraba la mecha arriba. Vamos a poner, se ponía un palito aquí en la boca del molde y de ahí se amarraba la mecha y la parte que caía centrada con la tuerca justamente en el centro del molde. ¿Entendemos? Entonces se vacía la cera ahí y se deja secar. Posteriormente, ya sea que se rompa el molde o que se le puso harina alrededor o alguna cosa así para que facilitara el poder sacar la vela. Muchas veces la forma de centrar el molde o la mecha, también se utilizan algunos alfileres o demás para hacer que llegue la mecha precisamente al centro. Entonces, esa es una de las explicaciones que te puedo dar. ¿Ok? Cosa que no vas a encontrar en las velas que prendes en tu caso, en las velitas de cumpleaños o demás. Pero siendo el cirio tan grande, o sea, normalmente es más grueso, requiere mayor precisión. Y esa es la explicación. Bueno, entonces lo dejamos hasta ahí, que ese fue el proceso de cómo lo hicieron. Otra pregunta referente a esto, dice, ¿es bueno tener las cenizas de un difunto en casa? Pues mi hermano Sergio fumaba mucho y todas las cenizas las echamos a la basura de su cigarro. Sí, Las pero cenizas de no, un incinerador. perdóname, es que mira, tengo la opción de enojarme o de echar un relajo. No, estamos hablando de las cenizas del cuerpo del difunto, que se conservan en una urna, en algún lugar apropiado, está bien. O sea, la forma de destino de las cenizas es de que haya un lugar digno y de respeto. O sea, que no lo guarden ahí en el trastero o que lo guarden en el closet con todos los cachivaches, sino que tenga un lugar digno. Se recomienda que se ponga en una cripta, en una iglesia, o que se ponga en un sepulcro, pero que tenga un lugar de dignidad y que no se saquen las cenizas de la urna, que se mantengan en la urna y que no se distribuyan. ¿Ok? Esas son las recomendaciones a partir del Papa Francisco. Antes era diferente. Muy bien, tenemos una más padre referente a esto. Dice, ¿la acupuntura es aprobada? Creo que ya le habían hecho esa pregunta, pero Mira, sí, es decir, la acupuntura es una ciencia de origen chino que es muy interesante porque ah, algunas veces, por ejemplo, cuando uso un cotonete para limpiarme la cerilla del lado izquierdo, siempre me da por lagrimear y por estornudar. Ujú. Cuando hay alguna cosa que, por ejemplo, que toco alguna parte de mi cuerpo y me da dolor en otra parte. Entonces, de alguna forma, los nervios están conectados y lo que afecta a una parte afecta a otra. Cosas muy curiosas, por ejemplo, es de que en la forma del pie tiene mucho que ver con los riñones, con el estómago, etcétera. También la forma de la oreja, si se dan cuenta, tiene la forma de
un feto invertido. Entonces, de alguna manera, también tiene la forma del cuerpo humano. Existen otros estudios como la iriología, que es a partir del estudio del iris y puede determinar qué enfermedades tienes. En fin, hay muchas cosas también con la acupuntura. Mi amigo Toño Pinal, por el que hemos pedido, estuvo utilizando la acupuntura y de alguna manera le alivió sus malestares. Pero la acupunturista parece que se fue, se cambió de ciudad y entonces ya no puede atenderlo, pero muchas veces la acupuntura puede ayudar de alguna manera. También digo, hay muchos estudios eh, relativos que ayudan y todo lo que sea para ayudar al ser humano, siempre y cuando sea sano y sea legal y sea bueno, qué bueno, ¿ok? Vamos, no se va a hacer la invocación a Satanás o demás para recurrir a brujos o hechiceros, eso ya está mal. Fíjate hasta dónde llega el gobierno de la Cuarta Transformación, que en lugar de proveer medicinas adecuadas, que el Seguro Social está sin medicinas, y esto es un hecho, que no se ha provisto de medicinas para los niños del cáncer, que hay una escasez de medicinas básicas en México, y eso porque el presidente canceló la compra de medicinas y de la distribución que había, que porque había mucha corrupción, cosa que nunca demostró, pero por otra parte nunca ha provisto de medicinas, y hay otras medicinas que se echan a perder porque pasó su caducidad y nunca se distribuyeron. Entonces, en el Seguro Social está provisto no solamente de médicos, que son los menos, pero también han provisto de medicina natural de parteras, hierberos, hueseros y demás. Fíjate hasta dónde ha llegado esto, ¿eh? Además de haber traído 200 médicos de Cuba que no saben ni siquiera poner una inyección. Fueron improvisados. Oh Dios, pues que Dios nos agarre confesados, Padre. ¿No? En caso de que viajemos a México, pues ojalá que No, vayamos. es horrible. Fíjate, en este fin de semana hubo 260 y tantos asesinatos en México. Solamente lo que fue viernes, sábado y domingo. Wow, un rojo fin de ¿Sí? semana. Sí, no, es horrible. Realmente Ahora la sí está, situación de criminalidad que hay en México, esa técnica de abrazos no balazos no ha funcionado. entonces está al rojo vivo, Padre. No, y el presidente está súper enojado porque la Suprema Corte de Justicia le destrozó el plan que él tenía de adherir la Guardia Nacional, que debe de ser civil, al ejército. Y entonces la Suprema Corte dijo, no, eso es en contra de la Constitución. Es un organismo civil que debe de proteger a la ciudadanía. Bueno, también está enojado porque Adán Augusto López, el secretario de Gobernación, en una junta privada con los de Morena, en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, dijo que lo que le interesaba al presidente era que inutilizar al INAI, el Instituto Nacional de la Transparencia. Y pues sí, ya lo confesó abiertamente López Obrador, que sí que es una institución que no sirve, que solamente estorba y que no ha demostrado la corrupción, lo cual le incomoda al presidente porque se ha demostrado toda la serie de corrupciones que ha habido desde los sobres de Pío y de su otro hermano y las tranzas de Filipa, lo de la Casa Gris y todo eso, ha sido a través del INAI, por eso es una institución que le molesta. Y está también ahora, destinó 17 instituciones más que quiere desaparecer, entre ellas el Instituto de Protección de Niños y Adolescentes. Dice que de nada sirve, que hay que ponerlo en el IMAN, en el Instituto Mexicano de Asistencia a la Niñez, ¿no? Y que el imán inmediatamente contestó diciendo, no, eso es retroceder 30 años y, a un servicio que protege y defiende a la niñez y a los adolescentes. Pero
O sea, vino a destruir más que a construir y está construyendo cosas que realmente no lo ha pedido el pueblo. El pueblo no pidió un tren Maya, sino más bien que el pueblo ha pedido que se proteja la selva Maya. Había un aeropuerto que iba a ser funcional y decidió pagar todo, indemnizar, y construir otro aeropuerto que salió más caro y que no sirve para nada. Y una refinería que va a ser obsoleta para cuando se termine y para cuando empiece a refinar, porque hasta ahorita no ha refinado nada, ni un solo litro de gasolina. Y ya para cuando se acabe, pues ya va a ser obsoleta porque va a ser la energía limpia. Bueno, entonces, por favor, no dejen de rezar, pidan a Dios por la conversión del presidente López Obrador y todos los que lo siguen. Pidamos a Dios. Ok. Me dio coraje. Ya me volví a enojar. No solamente por el WhatsApp, sino por eso. No se enoje, padre, no se enoje, porque le sale una piedra en la vesícula. Tenemos saludos de Gloria Rico de Lemos que nos dice, padre, cuando Jesús resucitó, ¿qué mensaje nos deja cuando va conversando con con los de Maús y lo reconoce y no lo reconocen? ¿Cuál es el mensaje que nos envía? Fíjate que es algo muy bonito, porque cuando Cristo resucita nadie lo reconoce. Ni María Magdalena piensa que es un jardinero, hasta que le dice, ay María, qué puntería. Y entonces dice, ay, mi maestro, y lo abraza y demás. Va caminando, tiempo después en Galilea, está en la orilla del mar y está preparando una fogata y regresan los apóstoles después de haber tratado de pescar y dice, ¿pescaron algo? Nada, echen las redes del otro lado. Y luego come con ellos y Juan dice, nadie se atrevió a preguntarle tú quién eres, pues todos sabíamos que era el Señor. Ahora, Jesús va caminando con estos apóstoles, no son apóstoles, perdón, son discípulos. Van todos achicopalados, Jesús se une a caminar con ellos, no lo reconocen, pero los acompaña durante 11 kilómetros, 2 horas de camino, y va explicándoles todo lo que se refiere en las escrituras a que él tenía que padecer y resucitar el tercer día, y va acompañándolos y va evangelizándolos. Lo invitan a su casa porque ya está oscureciendo y al partir el pan lo reconocen, pero se desaparece. Y ellos llenos de alegría dicen, con razón nuestro corazón ardía cuando veníamos por el camino. Y entonces regresan corriendo esos 12 kilómetros, 11 kilómetros, para comunicarles a los apóstoles lo que habían visto. Pero van con alegría porque ya llevan una noticia. ¿Qué nos enseña? En primer lugar, el acompañamiento. No importa con quién, pero Jesús te acompaña. Y muchas veces acompañas a Jesús, aunque no lo reconozcas. Jesús no es reconocido porque quiere ser reconocido en los jardineros, en los pescadores, en los cocineros, en los extranjeros, en los caminantes, en los inmigrantes, en las conductoras de radio. Quiere ser reconocido vivo y a nuestro lado. Quiere que lo reconozcamos en todos los demás y que tratemos a los demás como a él mismo lo trataríamos, con ese amor, con ese cariño que le profesamos. Hay que reconocer a Cristo que camina a nuestro lado. Y hay que saber escuchar, porque Jesús les deja hablar. ¿Qué es lo que traen en su corazón? ¿Qué es su tristeza? Los escucha y luego se pone a explicarles. Saber escuchar, saber hablar y reconocer a Cristo, invitarlo, no importa quién sea. Tenemos miedo de invitar a alguien en nuestra casa, si es desconocido, pues no lo invites a tu casa, pero si es alguien que no tiene dónde quedarse, págale una noche de hotel por lo menos y ayúdale a que tome un autobús a su destino, a donde vaya, y provéele de alimento. Pero no pases fingiendo demencia o que no lo has visto, sino que siempre estemos atentos a ayudar a Cristo. Cristo que se nos manifiesta y
reconociendo esa alegría, que llevemos esa alegría, la comuniquemos a los demás. Eso es lo que es importante, ¿ok? Sí, es cierto, sí. La última, padre, y con esta nos vamos. La última y nos vamos. Dice, saludos. Bueno, sí, la última y nos O vamos. la última y nos vamos, padre, porque el tiempo como en la piñata, su tiempo se acabó. Millones de bendiciones al padre Jorge de parte de Fausti y Raúl González. Padre, ¿qué es la iglesia y la jerarquía? Iglesia, eclesia, del término griego, viene a ser una asamblea. Es la iglesia, viene a ser la asamblea, en la reunión de los bautizados, en este caso, que se unen en Dios y forman el cuerpo místico de Cristo. Es decir, Cristo, su cuerpo místico es la iglesia. Él es la cabeza, nosotros somos los miembros de ese cuerpo místico de Cristo, y como cada miembro de nuestro cuerpo tiene una función diferente, entonces, en la misma forma, todos tenemos una función diferente, pero todos tenemos la misma dignidad de ser hijos de Dios, ante Dios. Ahora, la cuestión de la jerarquía, recordemos que la iglesia no es democrática, es jerárquica, y se rige por los jerarcas de la iglesia. El primero de ellos es Pedro. Tú eres piedra, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, te doy las llaves del reino. De tal manera que el Papa Francisco no es sucesor del Papa Benedicto, es sucesor de San Pedro. Eso es lo que significa. Él es el obispo de Roma, pero él es el padre y pastor, pater et pastor, papa, es el padre y pastor. Después vienen los obispos, y todos los obispos son los sucesores de los apóstoles en el sacerdocio, y por lo tanto los obispos tienen el sacerdocio en plenitud, y ellos pueden ordenar nuevos presbíteros, y si es necesario también nuevos obispos. Los presbíteros, que como un servidor y como la mayoría de los sacerdotes que conocen, recibimos el sacerdocio en plenitud, salvo que no podemos ordenar por nuestra cuenta ningún sacerdote, no podemos ordenar sacerdotes, mucho menos obispos, no podemos hacer algunas funciones que están reservadas para el obispo que tiene el sacerdocio en plenitud. Podríamos confirmar solamente mediante delegación del obispo, o cuando bautizamos a un adulto, le damos también la confirmación. Y vienen los diáconos ya en el orden, pero la jerarquía la componen precisamente el Papa, los obispos y los presbíteros. Es en el orden jerárquico. Y viene en función de servir a la iglesia. No se cuestiona las órdenes. Podemos dialogarlas, podemos platicar, podemos aclarar cosas, pero desde el momento en que nos ordenamos sacerdotes, prometemos obediencia a nuestro obispo y a los sucesores, de tal manera que somos obedientes a la jerarquía de la iglesia. Espero haber podido dar a entender. Esta es. Pues yo creo que sí, padre, muy bien comprendido. Pues ¿no te llegó una última pregunta? Nada, padre, todo está bien. Bendito sea Dios. Bueno, Dios mediante, nos veremos mañana. Voy a continuar decidiendo si me enojo o me hago cargo de componer mi teléfono. Ahí nos vemos. Que Dios Todopoderoso les acompañe y les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hasta mañana, Dios mediante. Hasta mañana, padre, Dios lo bendiga, y pues no se enoje para que dure. No me voy a llenar de hojas, me daría complejo. No se enoje, porque luego le salen las úlceras y luego le van a salir muchas arrugas, padre. Hasta la próxima. Chao. Adiós. Radio Católica. Unidos por Cristo y María.